Muy buenas tardes, niños. Esta vez vamos a empezar con lo que es fracciones equivalentes. Aquí llamamos fracciones equivalentes. Dice, las fracciones son equivalentes cuando tienen el mismo valor, aunque el numerador y el denominador sean distintos. Por ejemplo, aquí tenemos una fracción o una unidad, en el cual está dividido en 6 partes. Contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Pero la fracción que nos dan dice 3/6. El número de arriba se le llama numerador. El número que está abajo se le llama denominador. El número de abajo, que está en la parte de abajo, son en cuántas partes está dividida la unidad. Esta unidad está dividida en 6 partes. Y el número que está en la parte de arriba nos indica en cuántas partes vamos a coger o vamos a colorear. Entonces, como nos dicen 3, vamos a empezar a pintar lo que nos pide. Empezamos. 1. Vamos a pintarlo. Hemos cogido 1, 2, y 3. Ya. Hemos cogido 3 partes. Ahora veremos otra unidad. Ahí vemos una unidad que está dividida en ¿cuántas partes? En 2. Entonces, tenemos un medio. El denominador indica cuántas partes está dividida y el numerador indica cuántas partes vamos a pintar. En este caso, solamente vamos a pintar una sola parte, ¿verdad? Aquí vamos pintando. Y ya pintamos una parte de esta unidad, ¿verdad? Entonces dice, las fracciones son equivalentes cuando tienen el mismo valor, aunque el numerador y el denominador sean distintos. Como vemos, el numerador en estas dos fracciones es distinto. El primero es 3 y el segundo es 1. El denominador también es distinto, 6 y 2, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿por qué decimos que son iguales, son equivalentes? Porque si ustedes pueden ver, las dos figuras tienen el mismo tamaño y ambas figuras se ha pintado la mitad de las partes, ¿verdad? Mientras que este se ha cogido 3, pero es la mitad de todo el dibujo, este también se ha pintado la mitad. Por eso se dice que estas dos fracciones son equivalentes. A ver, aquí tenemos otros ejemplos. El primero tenemos un medio. ¿Cuántas vamos a pintar? Una parte, ¿verdad? Vamos a coger una parte y la vamos a colorear. Entonces, esto representa a un medio. Seguimos. Aquí tenemos otro. ¿En cuántas partes está dividida? En 4. Pero dice que vamos a pintar 2 partes. 1 y 2. ¿Verdad? Pintamos 2 partes. Muy bien. Seguimos observando. Aquí tenemos otro. ¿En cuántas partes está dividida? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 partes. Entonces, aquí tenemos 2 octavos. ¿Cuántas vamos a colorear? Solamente 2, ¿verdad? Ahí tenemos. Ya coloreamos las 2 partes. Seguimos observando. Aquí tenemos otro que tiene 6 partes. Entonces dice que solamente vamos a colorear 3. Las 3 la coloreamos despacio. ¿Verdad? Ya hemos cogido 3 partes y ya la coloreamos. Esto representa 3/6. Aquí tenemos otro. Está dividido en 2. Dice otra vez, tenemos un medio. ¿Qué vamos a pintar? Solamente una sola parte. ¿Ok? Muy bien. Tenemos por último una unidad que está dividida en 4 partes. Como tenemos, vamos a pintar un cuarto, dice, solamente un cuarto.
Ahora, luego de haber pintado, dice, vamos a ver cuál de estas fracciones son equivalentes. Por ejemplo, tenemos un medio es equivalente aquí. Será a 3/6. Si podemos ver, estas dos figuras no son iguales. Entonces, para tener o saber si son equivalentes, las figuras deben ser iguales. Y de todas maneras, ¿verdad? Entonces, vamos a ver con quién lo unimos. Aquí tenemos 2/4. Si podemos ver, las dos figuras tienen el mismo tamaño y ambas figuras ha sido pintada o coloreada la mitad de la figura. Mientras que este se ha cogido 2, este solamente se ha cogido 1, pero son iguales, ¿verdad? Entonces, quiere decir que estas dos figuras son equivalentes. Ahora, seguimos observando. Aquí, como les estaba diciendo, con 3/6 será equivalente con un medio. Si vemos, las figuras también tienen el mismo tamaño y como vemos, también se ha pintado la mitad. En un medio se ha pintado la mitad y en 3/6 también se ha pintado la mitad de la figura. Aunque se ha cogido 3 partes, pero es la mitad de toda la figura. Entonces, estas dos son equivalentes. Ahora tenemos aquí 2/8. Hemos pintado 2 partes de las 8 partes en las que está dividida y estas dos figuras también son iguales y aquí solamente se ha pintado una. Pero si observamos, tienen la misma parte coloreada. Por lo tanto, estas dos también son equivalentes. O sea, 2/8 es equivalente a 1/4. ¿Cómo encontrar un equivalente? Dice, para encontrar un equivalente puedes multiplicar a la fracción o también puedes dividir. ¿Qué quiere decir? Vemos aquí 1/5. Si queremos aumentar, vamos a tener que multiplicar. Como dice aquí, vamos a multiplicar. ¿Con quién vamos a ver? Por ejemplo, podemos multiplicarlo por el 2. Este 2 va a multiplicar al numerador y al denominador. Entonces tenemos por aquí lo que es 2 décimos. 2 por 1 es 2 y 5 por 2 es 10. 2 décimos. Entonces, 2 décimos es equivalente a 1/5. Vamos a ver otra fracción. Acá tenemos 4/12, ¿verdad? Entonces, para poder nosotros menorarlo o reducirlo, podemos dividir. En este caso, si podemos ver, el 4 tiene mitad y el 6 tiene mitad. Y cuando hablamos de mitad, hablamos de división entre 2, ¿verdad? Entonces, 4 entre 2 nos va a dar 2 y 12 entre 2 nos va a dar 6. Por lo tanto, es 2/6. Muy bien. ¿Podemos seguir menorando? También. Por ejemplo, ¿el 2 tiene mitad? Sí, ¿verdad? ¿El 6 tiene mitad? Sí. Entonces, para nosotros poder menorarlo o dividirlo, ambos números deben tener o ser divididos por el mismo número. Entonces, vamos a dividirlo entre 2 y nos va a dar 1/3. ¿Por qué? Porque 2 entre 2 nos da 1 y 6 entre 2 nos da 3, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo comprobar si las fracciones son equivalentes? Se multiplican los extremos y los medios para comprobar si tienen el mismo resultado. Por ejemplo, aquí tenemos 2 fracciones. Vamos a ver si estas 2 fracciones son equivalentes. Los medios o los extremos son el 3 y el 4. ¿Ya? Vamos a empezar así. Se cruza. Para multiplicar tenemos que cruzarlo. Estos son los extremos y estos son los medios. Entonces, empecemos con los extremos. 3 por 4 nos va a dar 12. A ver, vamos a ver si los medios también. Los medios son 2 por 6. 2 por 6 nos da 12. Entonces, si ambos tienen el mismo resultado, quiere decir que estas dos fracciones sí son equivalentes. A ver, vamos a ver otro ejemplo por aquí. Dice 3/4 y 1/2. Vamos a multiplicar. ¿Qué vamos a multiplicar primero? Son los extremos. Muy bien, será 3 por 2, ¿verdad? Los extremos. 3 por 2 nos da 6. Ahora los medios son 4
4 por 1. 4 por 1 me da 4. Entonces no son iguales, quiere decir que estas dos fracciones no son equivalentes. Muy bien, estupendo.